Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de esta tarde del Aula de Poesía, Facultad de Filología Ateneo de Sevilla. Para nosotros una alegría recibir en la facultad hoy a los poetas que nos acompañan, Josefina Aguilar y Tobías Campos, para este recital poético a cuatro manos que vamos a tener la suerte de disfrutar esta tarde. Me alegra mucho ver este aula casi llena o prácticamente llena, podría decir, para una tarde dedicada a la poesía. Es siempre una alegría que eso ocurra. Y veníamos hablando hacia acá con el profesor Vázquez Medel, al que le agradezco muchísimo, además que esté aquí y que siga, por supuesto, acompañándonos siempre en este aula de poesía que nació de su mano. Decía que veníamos hablando de que todavía estás buscando y empezando a encontrar esa poesía del siglo XXI. Así que, bueno, yo espero que hoy desde esta mesa tengamos esa dirección encaminada hacia nueva poesía del siglo XXI que todos estamos empezando a desear encontrar y a leer, ¿verdad? Así que, bueno, nada, reitero mi agradecimiento por estar aquí y de las presentaciones esta tarde se va a encargar Paco Deco, que está al otro lado de la mesa. Muchas gracias. Bueno, presentación muy breve porque ya decimos el acto anterior, ¿no? Que vamos a intentar ser más breves en nuestras presentaciones, no nos alargamos demasiado quizás. ¿No funciona? A ver, ¿ahora? Sí. Vale. Se trata de que los poetas expliquen sus propias poéticas, ¿no? De todas maneras, brevemente decir que hemos seleccionado a dos poetas que comparten rasgos y que sobre todo ofrecen una calidad extraordinaria, ¿no? Están entre las voces pues, más válidas de lo que se hace en poesía actualmente en España, no solamente aquí, ¿no? en nuestra región. Entonces, además de una cierta zona generacional y además de compartir, el hecho de ser andaluces y tal, sobre todo comparten rasgos de poética que me parecen definitivos, ¿no? Son poetas que siguen creyendo en la magia de la palabra, que de alguna manera están aún en la creencia en la alquimia del verbo de la que hablaba Rimbaud, y que libro tras libro insisten en una profundización de todas esas razones fragmentaristas, también totalmente irracionalistas, toda esa fuente de la poesía que nace en los grandes simbolistas, ¿no? Y que se prolonga con las vanguardias primeras y segundas. Y bueno, ellos están plenamente en la historia de las formas, ¿no? de la poesía del siglo XX, no así como otros que quizás se quedan anclados en formas anteriores, ¿no? Entonces, quiero decir, por todo ello es una alegría tenerlo hoy aquí. Son voces más que aquilatadas, ¿no? Con un fraseo absolutamente personal. Sus publicaciones son numerosas, es decir, me parece que son 9 libros los de Tobías y 6 los de Josefina. Además, su implicación, digamos, en el mundo de la escritura no se limita, ¿no? a publicar en revistas o en libros, sino que también han participado en talleres, lecturas, todo tipo de actos relacionados con la poesía. Entonces, al final son figuras un tanto no iguales, como verán, ¿no? Sus escrituras son muy diversas, pero hay muchos lazos entre ellos y eso justificaba que hicieran una lectura común. Ya como les decía, no quiero alargarme, simplemente quiero que ellos hablen y que lean. Así que le paso la palabra inicialmente a Josefina, ¿vale? Muy bien. Hola, sí, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra invitación a este aula compartida con Tobías, que ya llevamos algunas gestas de estas hechas. Y gracias, Rocío.
Y bueno, es la verdad que es muy emocionante estar en este enclave, que es la primera vez y tiene mucha historia y eso impregna el acto también de algo muy especial. Así que, y muchísimas gracias por la asistencia, que en poesía esto es multitud y bueno, genial, muchísimas gracias. Bien, voy a comenzar, vamos a ir por lo que hemos hablado Tobías y yo, intercalando para que haya cierta dinámica y esperemos que eso no nos saque de un mundo y nos meta en otro, sino que creemos un universo compartido. Y voy a empezar leyendo unos pequeños poemas que he titulado, todo el conjunto de esos pequeños poemas se llaman Profeciti, que son, hago el juego de lo que es una profecía y, en el contexto de la ciudad. Y, procurando que cada poema tenga esa consistencia contundente que tienen el discurso de la profecía, ¿no? Bien, empiezo. Esto está bien, sí. Vale. ¿Así se oye bien? Sí, vale, muy bien. Vale. En 2330, los cazadores furtivos tendrán un colmillo clavado en sus sueños. Les escocerá tanto el marfil que no conciliarán noche con vientre de párpado, y no habrá cuerno de rito que recuerde la brevedad de una ignorancia. Cuando haga así es que paso a otro. Los desiertos llegarán a su sed. Con la piel del hombre harán té los elefantes. Sobre las nucas de las ciudades de Kenia, las crías de jirafa tomarán café frío de Oslo. Las balas se darán la vuelta para decir los nombres de los acechadores de gacelas. El tratado de la hierba se romperá. Pactará un pacto de otro cada prado sin nieve. De su verde harán un brote para cada hijo de raíz. Despilfarrarán arcoíris en los bolsillos de los conquistadores. La criptomoneda será el maíz de los ángeles. En cada ciudad transmigrarán las almas hacia los museos de cuerpos que no se tocarán. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización, y no es por algo protocolario, sino porque creo que cualquier apuesta por este género injustamente minoritario, pues merece muchísima gratitud y muchísima celebración. Y digo injustamente minoritario porque ya no por los que lo escriben me refiero a la propia poesía y sobre todo a la gente a la que le podría llegar mucho más este tipo de poesía, que considero además el género más potente quizás de todos los géneros e incluso de todas las artes, me atrevería a decir. De hecho, más que un género, es un transgénero porque cruza casi todas las artes. Nosotros estamos acostumbrados a decir que una película puede ser poética o que una fotografía puede ser poética o una pintura, y eso es señal de que lo que marca el sello de gran parte de las artes es esa atmósfera poética que es capaz de crear asombro, sorpresa, zonas intuitivas, zonas sugerentes, con una fuerza increíble. Así que muchísima gratitud a la organización y, por supuesto, también, no de una forma formal, muchísimas gracias a los que compartís las palabras y la poesía. Me alegro mucho por la poesía. Más allá de que nosotros vengamos a hablar de textos concretos nuestros, me alegro mucho celebrar las palabras, celebrar que la poesía tenga cierta acogida y que ustedes os pueda llegar. Yo creo que cualquier acto de esto, por muy, de hecho, humilde que sea, casi que me llenaría más que alguien de aquí le sirviera para engancharse un poquito más, a leer un libro o a leer más poesía, o incluso acceder a la poesía de una forma más cotidiana. Porque además, quiero deciros, esto es una auténtica apología, algo de lo que estoy enamorado de hace 40 años, que es la escritura poética. Os quiero decir que no os vendan para nada que esto es solo para especialistas, para eruditos o para personas con una especial. No, aquí habría espacio para todos.
La poesía tiene 1.000.000 de matices, 1.000.000 de subgéneros. Hay para el que le apetezca algo más épico, algo más erótico, más romántico, más social, más experimental, más realista, de corte más coloquial. Para todos hay una poesía que puede llegar a ser de calidad. Aunque realmente hay quien dice que solo hay 2 tipos de poesía, la buena y la no buena. Pero bueno, yo creo que eso son exageraciones. Yo creo que hay mucho muestreo, como en cualquier género, para poder disfrutarla, ¿no? Una pequeña pincelada de introducción a mis textos y, vamos, con el permiso de Josefina, creo que también abarcaría un poco la voz de Josefina, que es la que yo le he escuchado, ¿no? Decía muy bien Paco, que la poesía nuestra es un poco de índole más irracional o más... Efectivamente, yo creo que todas las artes en general, ya con los precursores del romanticismo, del malditismo, del expresionismo alemán y de los simbolistas, pero cuando realmente yo creo que da un salto al vacío es en el periodo de vanguardias. Al menos es el salto al vacío que a mí más me llena. De alguna forma hasta ahora, evidentemente con obras de gente maravillosa y maestros absolutos, se habían ceñido a mostrarnos el mundo desde lo real. O sea, el mundo está ahí y yo más o menos con la belleza de la que soy capaz y con el talento de lo que soy capaz, más o menos lo reproduzco. A partir de las vanguardias, el ser humano se da cuenta que su sensibilidad, su forma de ver el mundo no tiene por qué copiarlo o reproducirlo, sino que él es capaz de crear mundos o de al menos interpretar con la suficiente singularidad los mundos que ve para ofrecernos algo nuevo. Entonces todos los vanguardismos que ya conocéis, el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, en literatura otros tantos, en música el dodecafonismo, el jazz, otros muchos tipos de arte se dan cuenta que también se puede experimentar con la palabra. De hecho, yo diría que se debe experimentar con la palabra. Las palabras también son maleables y buscan que alguien les dé otras dimensiones que no sean las continuamente utilizadas. El realismo evidentemente puede ser maravilloso y la reproducción de lo real, y de hecho ya os digo que hay obras en toda la historia maravillosas, pero yo creo que las posibilidades de las vanguardias y entender la materia que se escribe como algo más experimental, yo creo que es fundamental para darle más dimensión. Y sobre todo para lo que yo creo muy importante, que es que vosotros, o yo, desde lector, cuando soy lector, tenga más protagonismo. Yo creo que en la obra moderna y contemporánea, que algunas veces se caricaturiza como muy demasiado fácil o incluso infantil, yo creo que lo que le da es la suficiente ambigüedad, la suficiente capacidad interpretativa para que vosotros podáis llenar de contenido también lo que recibís, para que no os den las cosas ya planificadas, ya establecidas y con una cierta facilidad. Hay poéticas que evidentemente sí rozan esa facilidad, pero hay otras muchas en las que yo estoy más interesado, en la que no va por esa búsqueda, sino que intenta darle, primero hacer una búsqueda de la lectura con sus partes más intuitivas. Yo hay poemas míos que ni siquiera comprendo del todo. Clarice Lispector era una escritora que también decía un poco eso, ¿no? Incluso decía que había un poema de un cuento de ella que no lo comprendía para nada. Yo creo que parte de la escritura se te tiene que escapar como creador. Hay una parte intuitiva de ti, hay una parte del juego con las palabras que incluso ni tú debes controlar. Cuando tú controlas demasiado, la cosa se va más fronteriza con el oficio casi que con el arte. Decía Augusto Monterroso, el famoso por su microrrelato, que el escritor nunca debe saber cómo se escribe. Eso es malo, es decir, es malo saberlo. El saber, casi en cualquier arte, determina un anquilosamiento. Lo bello del arte es el experimento, la aventura, la búsqueda. Y en esa línea creo que comparto un poco idea con Josefina, por eso también me alegra mucho compartir una vez más con ella la mesa y las voces, porque creo que buscamos. No significa que acertemos, no significa que vayamos a inventar, porque evidentemente la escritura te da unos límites. Nosotros no vamos aquí de adanes de nada, ni de inventores de la pólvora, pero sí que intentamos humildemente dar un poco de nosotros algo más singular y jugar con las palabras, y que las palabras nos asocien cosas no tan directas, no con datos reales, sino sugerencias, cosas que van de un lado a otro, fragmentarismo.
elementos que, como os digo, tienen que el público llenar, tiene que el lector llenar con sus propias emociones, no un producto demasiado terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiré un poquito diciendo algunas acotaciones, pero voy a leer sobre todo poemas de un libro inédito que en principio se va a llamar Busto Parlante. Se va a llamar Busto Parlante porque tenía otro nombre, pero Paco no le convencía y al final me ha convencido a que siga mutando el título. De momento se llama Busto Parlante y este primer poema, por ejemplo, habla de lo que a veces el lenguaje nos puede aprisionar. El lenguaje es maravilloso, pero también a veces se cosifica y es tan inmóvil en lo que plantea, en las palabras fijas, y que eso crea unos pensamientos demasiado fijos. Hay que tener cuidado con el lenguaje, que no nos atrape y nos aleje de la verdadera realidad, ¿no? Hablo de un nominalismo que a veces vivimos y que nos saca de la realidad, ¿no? En este poema hay alguien atrapado en ello, ¿no? Se titula Membrana. Estoy dentro de un nombre. Saco la mano fuera por instinto, por extenderme allí. Lo traigo de vuelta. Nieva en el interior y en el exterior. Me muevo un poco. Le hago sitio a mí que también entra y cabe junto al tiempo. La membrana se estira, sueña con nosotros. No hay luz salvo por todos lados. Emprendemos con los hombros cegueras, limos mímicos. El planteamiento de qué lugar ocupa el lenguaje es básico para el que escribe como para el escultor, que tenemos aquí al maestro Luigi, para el artista. Cada artista tiene que saber, tiene que tener una sabiduría de su material y replantearse y dudar y sobre las propias contradicciones de su material. Y nuestro material es el lenguaje, no lo podemos dar por hecho, no es algo ya solucionado. El lenguaje tiene que ser algo al que accedamos investigándolo, experimentándolo, viviéndolo. No es algo inmóvil, es nuestro material. Y el mayor respeto que le podemos tener a nuestro material es no hacerlo fósil, hacerlo vivo y hacerlo capaz de asociarse entre ellos con imágenes que nunca se habían asociado, con ideas fragmentarias, como os he dicho. Esto lo vais a ver en el segundo poema, que ya le cedo la palabra a Josefina, que la idea motor de este poema es una persona que entra en algún sitio, no se sabe si una casa, si un refugio, y simplemente cuando va a cerrar la puerta detrás suya no puede cerrarla. Evidentemente esto parece una anécdota, pero es lo de menos, esa es la idea motor. A partir de ahí hay asociaciones como nuestro propio pensamiento, lo que se llama flujo de conciencia. Cuando nosotros pensamos sin darnos cuenta, vamos sobrevolando de un tema a otro. No siempre tenemos una línea argumental ni racional, sino que ese flujo o ese monólogo interno que se habla en la novela, también en la poesía, yo lo disfruto mucho porque me permite ir de un lado a otro, incluso salirme de la idea, ver qué rodea esa idea, qué está pasando, qué no está pasando. Y con eso no os digo que comprendáis todos los aspectos del poema, sino que os dejéis llevar por el poema, que lo viváis a vuestra forma. Se titula Agujeros. El error común, el viejo error, ya me entendéis. Haceros cargo. Entro y la puerta no encaja. Piden ayuda, me someten a su ayuda. Nadie concreta el asunto. Empieza a hacer frío. Ya me entendéis. Estiro el cuerpo, cojo tela de saco, me cubro el hombro. A partir de aquí, panal de trenes. Intento no exigir demasiada atención. Nadie concreta el asunto. Haceros cargo. Afortunadamente la tempestad amaina. Hay tiempo para escribir. El error común, el viejo error, ya me entendéis. El saco tiene 6 agujeros. No es tiempo de hormigas. Duermen ahora. Empiezo a recordar que tengo hambre. 6 agujeros. Me cubro el hombro y pido algo de comida. La puerta sigue sin encajar, ni dentro ni fuera. Cada cual su opinión. No escribo. Prefiero ceñirme el saco, no temblar. Haceros cargo, me someten a su ayuda. Estibadores hacen noche cerca. Los oigo saber cuántas tablas necesitan.
Se me ha dormido el pie. Renuncio a conocer qué ocurre, a sentir qué ocurre. Algunas familias hacen mi equipaje, lo envían lejos. No es tiempo de hormigas. Los agujeros del saco crecen. Pido comida para ellos, ni dentro ni fuera. Ya me entendéis. El caso llama la atención. Lo interpretan como innecesario, como asunto sin peso. No escribo. Estibadores, panal de trenes. Mi pie vuelve al mundo. Bien. Bueno, muchas gracias por tu lectura y tu también implicación en lo que significa para ti la poesía, que bueno, conecto con mucho de lo que has dicho y si para mí también es la poesía donde encuentro, muchas veces me dicen y novela y tal, pues para mí el espacio de libertad lo encuentro en la poesía, ese espacio de asombro. Para mí el asombro es el lugar donde te puedes permitir la libertad de no comprender y que al mismo tiempo conectas con la comprensión, no con comprender aspectos, sino con la comprensión, ¿no?, más total. Y para mí la poesía es eso, llegar al asombro y bueno, de cómo estar en esa luz, ¿no? Voy a leer ahora, voy a aprovechar que se da este momento también tan confluente dentro de una semana. Se publica el libro que ha sido premiado en un concurso y bueno, pues aprovechando que estamos aquí voy también a leer de ese libro, así que vamos a ser los primeros en escucharlo. Yo también escucharlo por primera vez porque estar con otros también inaugura algo. El libro se llama Leonora Dentro y está, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Porque no es inspirado, pero asimilado, sintonizado con una experiencia de una pintora que, bueno, no sé si os sonará, Leonora Carrington, una pintora inglesa que estuvo viviendo un tiempo en Francia y fue cuando, bueno, la guerra, y ella vino a España huyendo de Francia, de la guerra, y entonces en España su padre dio orden de que la internaran en un sanatorio psiquiátrico. Entonces, bueno, era algo que se hacía, parece ser, comúnmente, que la mujer, por poco que, como dicen, ¿no?, a veces los hombres son surrealistas cuando hacen el arte surrealista, las mujeres era que, bueno, se hacían un brote psíquico, ¿no? Pero bueno, este libro va en torno a esa experiencia de ella en el sanatorio psiquiátrico de Santander, donde estuvo interna. El libro se llama, como he dicho, Leonora Dentro. Voy a leer. Es un solo poema continuo, entero, desde su interioridad, de yo procurando entrar en esa vivencia, porque además en Madrid fue violada, fue por un montón de soldados o lo que fueran, pero vivencia muy dura. Entonces es interesante, antes hablábamos con Manuel Ángel de que parece que el poeta tiene que entrar en una experiencia en carne viva de mucha, bueno, de tragedia, ¿no?, de algo muy duro en su vida para que haga carne, ¿no?, lo que escribe. Y también, bueno, yo estoy encontrando una mejor vía, esperemos, a través de la transferencia de vivencias fuertes en las que puede, de alguna manera, el poeta entrar en hacerse permeable a esa vivencia y impregnarnos de ese impacto que la persona en su momento vivió. Este libro, pues, lo hago desde ese lugar, o intento hacerlo desde ese lugar. Bien, comienzo. El abrigo del hijo le queda bien al padre. El abrigo del padre no le queda bien al hijo. El frío es eso, un animal descendente. Descendente ladera abajo, el frío es el animal que busca guarida en la misericordia de ser nieve. Aquella noche conocí la misericordia de ser nieve y ya nunca más tuve frío. No a que el frío tome cuerpo, la nieve es miembro de otra cosa. Cuando ya no se soporta más,
cuando ya viste al Padre y el rostro de atrás del Padre y el humo púrpura del Padre, la nieve llega. La distingues del blanco entre los oficios de la yegua blanca que mueve los rastrojos húmedos y no se mancha. Me hice potro tras la nieve que vino a salvarme. Ese potro blanco era yo, mamá, ese potro blanco, hijo de la nieve, en el hocico de la nieve, en el hocico de la noche nieve, en el hocico del mundo, olfateando el bosque dentro de mí, deshaciendo la eternidad del blanco, en el olor que desprende un potro blanco. Ese tártaro era yo. El sanatorio fue un laberinto con piel de padre, su no aullido en mi lobo. Un sanatorio de mujer que hice santuario del potro blanco. Soy todas las cosas blancas que pasaron por el frío. Encerrarme es poner mi locura en el fuego y que arda en el galope de todos los caballos de casa. Yo cabalgaba a Tártaro y nunca me bajé de su astro muscular. Un astro yegua me circunda. Entrar al sanatorio a caballo es el hosana que grita la nieve a mi paso. Hosana en el sanatorio de Leonora, hosana en el lobo que amamanta el futuro que vino a mí antes de tiempo. Cerrando los ojos se ve el bosque tapado por un santuario. En los sanatorios de la Vía Láctea ordeñan mentes. El pabellón Covadonga es mi cuartel de tormentas, donde me hago contraluz de los cuerpos que se encierran en el agua, dentro del agua, al fondo de lo dentro del agua. Desde lejos del cerrojo se puede ver la caída de las gacelas sobre un cielo de amapolas. Yo soy una de las gacelas y soy ese cielo de amapolas. Cada día desde mi habitación muevo los astros y me alineo con el círculo de Stonehenge. Mi salida y mi puesta de sol asoman las piedras por el infinito. Las piedras son el esqueleto del sol. Veo entrar por mi ventana cada rayo de todos los equinoccios a la hora exacta de mi tiempo. Josefina, qué bien escribes, ¿eh? Qué maravilla, oh. Me encanta. Es que había estas partes, por ejemplo, de este poemario, como todavía es premiado, pero todavía no se lo han publicado, no lo había leído. He leído otras cosas de ella y me parece fascinante su mundo, la verdad. Me parece fascinante. Aquí, para el profesor Vázquez Medel, le voy a leer, que ya la tenía prevista, pero como hemos hablado en la introducción de Chantal, de la maravillosa Chantal, una frase de ella que hace poco en una entrevista hizo en un periódico y que yo siempre me siento muy cercano a ella. Y decía así ella: llevo ya varios años hablando de lo importante que es agujerear el lenguaje para ver a su través lo que ha dejado de contarnos con el uso, para volver a escuchar el mundo en las infinitas lenguas que posee. Porque el lenguaje tiene eso, que cuando se repite demasiado se endurece y termina ocultando en el nombre lo que nombra, en vez de señalarlo. Yo creo que eso es una de las responsabilidades del que le apasiona el lenguaje y la poesía, que es su capacidad de cortocircuito, de crearnos los suficientes cortocircuitos en el pensamiento y en la propia escritura. Yo creo que hay demasiadas palabras fósiles. Cuando ya echamos manos de palabras como vuelo, amor, ternura, afectos, y no solo esas tan tópicas, también otras, están demasiado detenidas, están cansadas de significar lo mismo. Y yo creo que el poeta, una de sus responsabilidades, como decía el gran Nicanor Parra, si el poeta no cambia el nombre de las cosas, no está cumpliendo, ¿no?, su responsabilidad. Yo creo que una de las responsabilidades del que amamos la poesía es
intentar palabras que de alguna forma recuperen la viveza, que no estén atrapadas en los mismos sentidos siempre, ya sea por sonoridad, ya sea por asociaciones con otras palabras, por rupturas de la propia fonética, de los propios sintagmas, crear algo que de alguna forma rescate a las palabras y a los sentidos del cansancio de lo mismo, que se repite y se repite, sobre todo por parte de algunas personas o de algunos escritores o no escritores o pensadores que reiteran demasiado y lo que hacen es una labor de reproducir demasiado lo mismo, ¿no? Con eso no os vuelvo a decir, no digo que yo lo consiga, es mi horizonte. Casi nunca lo conseguiré porque darle viveza a las palabras es muy difícil, tenemos unos límites, pero tengo claro que ese es mi horizonte. Intento dar la parte que tenga mía, mi molécula que tenga de singularidad, porque se lo debo al lenguaje y se lo debo al que lo lea, ofrecerle algo que, aunque sea minúsculamente, intente una novedad de la palabra y del sentido. Voy a leer, como siempre, da igual que la idea motor, en este caso la idea motor va a ser una simple persona que se acerca a un tendedero, no a un tendedero, fijaros, a una alambrada. Muchas veces no sé por qué me llegan, algunas ideas no controla el poeta, pero sin embargo, a mí, fijaros, me llegó que este hombre se acercaba a tender la ropa no a un cordel, sino a una alambrada. Tampoco sé controlar por qué, tampoco me interesa saber el por qué. Hay ideas que hay que seguir, por eso os dije darle libertad a la propia intuición y a la propia sabiduría del texto, que muchas veces te va llevando más que llevarlo tú a él. Esa es también una responsabilidad del escritor, dejar que el lenguaje lo lleve a veces, o su parte más intuitiva. Se llama oscilación. Llego a la alambrada. Sostengo ropa para secar. Ropa que no conozco y huele a mí. Ropas cuyas mangas no señalan al sur, ni a las hormigas que quizás la devoren. El invierno se confirma interminable. Tiendo blusas extrañas. El aire no es húmedo. Tiemblan los diques. Hay pájaros un poco más allá, pero no aquí, no junto a la ropa tendida. Tal vez los hurones miren la oscilación del tejido. Tal vez alguien se fugue de esta escena y grite caballos en la rama más alta. Termino de tender. Huele a peces, a forma viva y limo. Todo mi cuerpo mira el horizonte y después al insecto que apenas me conoce. Poco a poco soy el que vuelve de haber tendido ropa, de haber escrito ropa secándose de asombro. Aquí de nuevo la paradoja, ¿no? Las licencias poéticas no me interesan si no es para crear el cortocircuito que nos da que pensar, que nos sirva un poco de estímulo para pararnos, para... Entonces aquí la paradoja es quién lleva a quién, ¿no? El viajero la maleta o la maleta al viajero. Pero como os digo, es lo de menos. Simplemente muchas de estas interpretaciones que yo os hago y me gusta compartir con la gente son cosas que yo he aprendido del poema a posteriori. No son cosas premeditadas. Esto no es como una novela programada ni como un cuento programado. A veces es cierto que aprendo de la parte intuitiva mía al leer el poema e incluso yo como un lector más le doy mi explicación, que ni mucho menos es la única ni la válida, una más. Aledaño. Esa maleta me conduce, me deja en lugares, vuelve por mí. Sabe que estaré cuando regrese. Nunca sé si volverá, si volveré por mí. Puede que haga vida en un surco, en un aledaño. Puede que suba a los árboles sin sudor ni luz, por pura mímica.
Puede que esa maleta me busque entre remos nevados y yo la espere, y yo me espere, como en ámbar de mí mirando fósiles vibrantes que huyen o regresan. Debería nacer hacia el aullido, pero solo soy quien surca el huracán inmóvil de esta maleta, repitiendo mi nombre entre sus ángulos. Voy a continuar con algún tramito más del viaje de este nuevo libro. Frío en la nuca del guardián, frío en la tristeza del ciervo. Andaban solos los bosques, andaban para atrás, decían después del vaso viene la sed, la frontera de la casa no es la otra casa, salta el tronco de fiebre, saltan abedules funámbulos. Cuando los niños cierran la boca, un giróvago descuelga del árbol los hospitales en sombra. Yo soy ese giróvago que desata. La boca es el resto de un diluvio. Mi lengua el naufragio del sol. Cada 100 días pasan tortugas de uniforme contando estrías en los barcos. Solo ven barcos hundidos. Yo veo los barcos que flotan sobre los bosques. Los bosques se esconden en mí, se fortalecen en mí. Son pasajeros que suben en marcha a mi cuerpo. Cuando yo huyo, ellos me reconocen. Hay coníferas hembra y coníferas macho. Hay coníferas andróginas y todas encuentran su madriguera en mí. En mí habita un bosque que me pide el sexo de las flores, el ruido del sexo de las flores, la reproducción de los hongos silvestres, su humedad silente, la manera de amar del musgo, su adherencia a todas las cosas muertas. Los árboles reconocen en mí su día de domingo fuera del tiempo, domingo huérfano, domingo al filo de salirse de la caja de ruedas. Yo sujeto el carro no vuelca, la rueda sujeta los días y deja cenizas blancas tras haber caído nieve de un volcán. Necesitan mis dientes para que haya sitio donde poner las cajitas de polvo facial, los tubos de pintalabios, todo lo que hace que mi máscara sea yo. Un bosque pone en el centro de sí un vacío donde yo instalo mi templo, mi geografía de pólipos en el oráculo de viento que no se mueve de Dios. No dejar solo al centro del mundo. El cosmos crece con la vigilancia de la hiena. Ahí disecciono el odio de mi padre y veo su olor de niño, su olor de hombre mordido por su niño de ser, su brecha de roturas por donde le extraigo al vigilante de hijas que mueve en su sangre de fariseo. Se yerguen en mí los bosques, hunden sus raíces en mi cielo está abajo, está hecho de dedos de leche, de huellas dactilares de la sombra. Nunca un árbol da su sombra sin robar cuerpo a la huida. Por eso yo estoy llena de sombras, por eso mi luz lleva el peso de la sombra en las coníferas de aduana. También decir que todo este contexto tiene su sentido porque, bueno, ella era muy salvaje en el sentido que estaba muy dentro de la naturaleza, del sentir druida, era muy una con la vida del bosque, de todo lo que vive en la naturaleza. Entonces, bueno, para orientar también que todo esto tiene pues su adherencia a eso. Como dice también Tobías, no... Al entrar a escribir este libro no pretendo saber de ella todo, o sea, hay como una similitud, entro como en beber de su frecuencia
y ya, bueno, un poco casi como en plan medium, ¿no? Pues entras como en sintonizar con su espíritu y de ahí, pues, después ves que hay cosas que confluyen y te enteras después, dices, ay, qué curioso. O sea, es como trabajar en poesía, es entrar mucho en el inconsciente, donde todo es y todo ya se sabe y está ahí, es una fuente. Entonces, el orden que normalmente tenemos del saber, de lo que hay que conocer y del progreso, en la poesía yo entiendo que ocurre casi milagrosamente. Te das cuenta que el orden de las circunstancias, o sea, lo que es supuestamente un saber viene antes de haberlo sabido y bueno, es muy sorprendente trabajar. Digo trabajar porque bueno, es algo donde entras y hay que pulir algo y hacerlo también en el tiempo lineal, que es lo que hace al trabajo. Y bueno, sí. Estos 3 poemas breves que voy a recitar a continuación me gustaría dedicárselo a Luigi Maraes y a su pareja, Alime, con una gratitud muy profunda porque realmente yo tuve el placer de conocerlo cuando precisamente no pasaba un buen momento a muchos niveles de bastante reconstrucción personal y en él siempre encontré primero el aspecto humano. Y segundo, un artista que además tenía mezclado lo humano con lo artista. Es decir, su vida y su trayectoria y su escritura eran una y son una. Y eso evidentemente fue un ejemplo. Habrá parcelas que no pude seguir o que cada uno sigue su camino, pero siempre está ahí como un faro de una persona que no solo se entrega en alma a lo que le gusta, al arte, a la creación, sino que hace uno de su vida con ello, lo cual es también todavía más casi al límite de lo imposible, ¿no? Y de la entrega. Siempre ha sido en ese sentido, sin duda, un ejemplo. Y a todos los niveles, tanto artísticos como te digo, humanos, fue muy importante toda aquella trayectoria que vivimos juntos, con mucha gente que tuvimos la suerte de conocer y de compartir. O también la fallecida hace poco Mapi, que también me dio un apoyo muy especial, cada uno desde su dimensión humana, y tantos otros, ¿no? Entonces, pues estos 3 poemas más breves, me gustaría dedicárselos a él, por supuesto, y también a esa etapa con gente maravillosa que casi sin saberlo, me cuidaron y me ayudaron y me aportaron mucho. El primer poema se llama Último aviso a los actores y pertenece a un libro muy enfocado hacia el mundo del teatro, hacia todo lo que representa el teatro desde la forma que yo tengo de verlo, que como dije antes no es demasiado realista, y toca todo lo que puede tener que ver con el teatro, desde el que vende las entradas hasta el acomodador, hasta el monólogo del actor, hasta el director, hasta el autor, y cada uno va haciendo un enfoque poético. Este último aviso a los actores es lo típico que se dice, ¿no? Cuando ya están a punto de empezar la obra, ¿no? Último aviso a los actores. Lo que pasa es que aquí esa salida una vez que la he leído, yo creo que tiene más implicaciones y está diciendo último aviso para salir. ¿Pero salir a qué? ¿A la vida? ¿A la escena? ¿A dónde? Último aviso a los actores. 5 minutos y empezamos. Los ríos os esperan. Cada uno debe devorar un trozo de escenario y huir. Al principio, seguid las luces. Después, seguid las luces. Nada debe parecer. Los ríos os esperan. 3 minutos y empezamos. No miréis al público, no hay público, no hay vosotros, salvo las libaciones. 1 minuto y nacemos, y llevamos cristales a la fragilidad, y el aplauso los agrieta, les concede surcos. Este es de un poemario que hace poco se lo comuniqué, que lo estaba trabajando, este verano lo he estado trabajando bastante, que es un itinerario sobre escritores y gente que de alguna forma me han hecho
un poco como soy, ¿no? Este es Antonio Gamoneda, que es un poeta, bueno, que para mí también es un referente, ¿no? Y es un poco hablando brevemente sobre lo que a mí me sugiere Gamoneda. No significa que tiene que ser ni a su estilo, ni sus ideas, sino lo que me ha sugerido, evidentemente, o lo que ha supuesto un poquito, ¿no? Son un poema breve. La cura, el poro escuchado de la cura, los vendajes que una nuez amamanta en presencia del búfalo. Venga tu voz al borde de la herida, a la casa del codo, al viento que cae y es cuidado por la oruga vibrante. Y precisamente hablando de oruga, voy a terminar otra vez con la oruga, que no sé por qué, pero últimamente como algunas palabras y algunos elementos se han fijado en mi escritura. También la palabra codo. Luego hago mis interpretaciones sobre por qué se adhieren algunas palabras a tu imaginario, ¿no? Y este también habla de una oruga y lo que supone su lentitud, su desperezarse. Se llama lentitud. Los anillos de la oruga movían al unísono la tarde hasta la tarde. Todo lo cercano bebía de su ondulación. Todo lo presente se nevaba con el avance y la piedad, con la lentitud y la mímica de un insecto a contraluz, nombrando un hilo cóncavo. Voy a leer ahora de un libro que no está publicado, que se llama La luz sin párpados, digo entorno y parece que no encaja eso, pero a través de la experiencia de un viaje que hice, de un viaje a India y bueno, todo lo que trae India de golpe, maravilloso. Bien. El chimpancé y la nieve dudan en derretirse. Se miran, la nieve parpadea, el chimpancé llora, todo el frío tiene frío, les aturde. En la mano de la nieve un animal dice frío, en las manos del chimpancé la nieve dice no hay nadie en este mundo, no se diferencian en la fragilidad, se deshacen. Como podréis ver, he dicho India y seguramente a todos se os ha hecho un imaginario y a entrar con el frío y el chimpancé habéis dicho, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, la poesía, como dice también Tobías, tú partes de algo claro y te va llevando a otras claridades que pueden no tener una lógica, pero bueno, conectan con algo que sí. Bien, voy a leer ahora de este libro, Aubade, que es el que se publicó en mayo de 2023. Y bueno, también quiero leer en homenaje también a Óscar Ayala, que fue quien se entusiasmó con el manuscrito cuando se lo pasé. Y él, junto a Enrique Villagrasa, son los editores de esta línea de poesía que la crearon en torno al 2020, o sea, un momento, no sé si fue un poquito antes de la pandemia o, bueno, en torno a eso, un momento donde todo parecía cerrarse. Ellos tuvieron la valentía de crear una colección de poesía apostando por lo que ellos consideran que es publicable en esa colección. El Rayo Azul, la han llamado. Y bueno, ayer me comunicaron que Óscar Ayala ha fallecido y entonces, pues, sí, en gratitud a su entusiasmo y toda la pasión que le pone a la poesía, también, pues, acompañando su viaje luminoso. Bueno, este libro Aubade es un libro un poquito marítimo, un poquito no, totalmente marítimo, también lleno de la vivencia que hay en mí a través de mi padre. Mi padre fue marino mercante y claro, yo desde pequeñita me metí allí en el barco y yo creo que mucha de la conexión con la poesía me viene de ahí, de entrar en un barco y pasarme temporada que no sabía ni cuándo íbamos a llegar a tierra, nadie te informaba de
cuándo iba, eso era genial, ni tú preguntabas, era como un viaje a lo desconocido, como la poesía. Todo era azul, interminablemente azul, entonces había mucha disposición a generar un mundo, a volcar todo ese imaginario, porque era bastante todo en vacío, y entonces este libro, Aubade, fue un barco que se llamaba así, Aubade, donde mi padre de jovencito navegó, y que siempre dice que fue pues, una de las experiencias más felices de su vida, esa vivencia en el barco ese, donde se dieron distintas nacionalidades, y fue para él una vivencia muy, muy especial. Entonces tiene este libro distintas dinámicas, hay poemas que están basados en historias recreadas por mí en torno a barcos, y después hay una secuencia de poemas que hablan de ese tipo de mar que va cambiando, mar rizada, mar en calma, marejadilla, no sé si os suena toda esa cantinela de tipo de mar. Entonces, aquí mar rizada, grado 1, altura de las olas de 0 a 0,10, crestas incipientes. Una caña de pescar no quiere peces. El anzuelo va al fondo para rescatar naufragios, indaga en vigas, se enreda en velas, se traiciona en escamas. Es así que cuando extrae un quinguio siempre se equivoca. Un anzuelo debería extraer un barco. El necio ve el pez y se alegra. El sabio vuelve a lanzar el pez al agua. Un barco hundido tiene alma de ayuno, se ha despojado de rumbos, yace hincado en el cielo del fondo. También la garganta suelta peces. Mar en calma. Grado 0, sin olas, superficie como espejo. Un edificio se derrumba y funda ruinas. Un barco naufraga y funda fondo. Quien cultiva la tierra se sienta en la acequia a ver pasar la sed. Quien navega se sienta junto a la sed a ver pasar el mar. Un viaje está estacionado en su destino. Navegar es una sed que avanza hacia ti. No sé cómo vamos de tiempo. Tengo un rato más. Sí. A ver, qué día yo, si quieres. Muy bien. También de Busto Parlante, el misterio de quién no se ha encontrado en su armario o en el armario de algún padre, de algún abuelo, algún abrigo con algún pequeño agujero, y ese agujero no deja de ser también un posible viaje, un túnel que tampoco sabe bien dónde le lleva, ¿no? Se titula Ir. Agujero en el abrigo. Empieza el túnel, luces a ambos lados, luces de frente, luces en nuestra dirección. No es posible dar la vuelta, no es posible planchar su manga. El cebo de la acción es voraz, se come a la presa. El túnel ahora se hace húmedo, blando como laringe, cuyas paredes parecen excitarse a punto de decir: recorro algo que rueda o nombra, los de delante llegan, las luces de frente pierden precisión. El abrigo es escuchado por mi cuerpo, larva o incluido. Y, por supuesto, la materia continua de la poesía, que debe ser, insisto, el misterio, y debe ser el no control en parte, porque evidentemente tú sí tienes una experiencia en la escritura, pero no controlar el oficio demasiado, o no controlar demasiado el hecho de escribir, porque eso, como os dije antes, creo que endurece, ¿no? Y decía Mare Strang: la vida me parece misteriosa, mi presencia en la tierra me parece misteriosa. Muchas veces cuando termino un poema no estoy muy seguro, aunque generalmente estoy seguro de lo que he dicho, siempre hay un elemento inexplicable.
Yo creo que muchas veces los poemas, los aciertos que tienen son las partes inexplicables hasta para el propio escritor. Y esto es un instante en 2 actos, es decir, algo que ocurre y lo desarrollo en 2 actos, pero en este caso solo voy a leer el primer acto, que es, bueno, lo trivial aquí de nuevo, ¿no? Lo trivial o lo rutinario es algo que cae del tejado. A partir de ahí no se sabe bien qué es ni por qué, pero tiene una repercusión en todo, ¿no? Algo pesado y pequeño cae de las tejas. Una mujer sale para ver qué es ese ruido. Al otro lado de la casa, las moscas aturden el estiércol. Parece posible el mundo, actor y posible como un atrexo de crines vencidas. Un hombre alto recoge lo caído. La mujer regresa adentro. Calor y moscas son un ámbar donde fósiles trucos parpadean. Lo que cayó nos pertenece. Lo que no cayó nos pertenece. En la cocina hay volúmenes hirviendo y un ladrido enumera las formas. Nada vuelve a caer. El lugar del suceso es una sílaba. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Si quieres tú leer algo, ¿vale? Vale. Voy a leer ahora uno también de La luz sin párpados, en torno al viaje que hice, la experiencia del viaje a India. Detrás de un grillo, en el intervalo de las pisadas y las piedras, entre la paja que estorba al ojo, devolviendo la moneda, guardando la otra moneda para después, aquella moneda aún después, en ese después de los veranos, durante el pesaje de un cordero que nos mira, en la viga que simula el amarillo de los trenes, en la velocidad de los nombres impropios, cuando se fortalece el vértigo en la cuerda, al romper del gallo la maraña de la noche, entre la lluvia agotada en tierra, con luces de vagones rotos, en el barro que ríe, en el barro llegando, cosiendo ruinas con almendras, dentro del rezo que reza el eje de la rueda, dando vueltas dentro de un diente, en el vapor de un pan mordido, con manos de espuma por si las golondrinas, agitando alfombras, hiriendo ruidos, recortando con tijeras el anuncio de Sri Lanka, tropezando al fondo de los sueños, dando de comer a los barcos, soplando dentro del asombro de un susto, soplando sobre la costra y su rodilla, en el rostro que deja los párpados debajo de un vuelo, en el abrigo del frío, entrando al círculo de los dados, cayendo siempre en un 6 doble, volviendo a casa, pesando flores por si vuelven, asaltando la mesa de los parques, confiando de lejos con los ojos cerrados para verme, cerrando los puños de los payasos, ocupando en el tranvía el asiento de los ciegos, cargando leche en tus zapatos, vistiendo lenta, recordando a esa tortuga, tapándote entre invisibles, cerrando la puerta del azúcar, abriendo la llave de las cosas, dormida, mientras duermes al despertar con los pies en la sombra del agua, resbalando, diciendo no toques la silla, ven, aquí hay sitio, había 2 peces en el pez, 2 peces en el pez, dando a la luz de la mesilla un pozo de aceite roto, pulsando el teléfono 2 veces seguidas por si oímos, con el vestido de margaritas que huelen al tocarlas, en la huida lenta de los fósiles, en sus máscaras ahuecadas, en las libélulas que aparecen de pronto, atando perros que andan sueltos, confiando en llevar la correa por si acaso un día alguien suelto, ahuyentando las palabras esdrújulas que no acaban en el río, entre las mentes de las nubes que nos piensan, cuando miro arriba, cuando miro abajo, cuando no miro, ante el libro cerrado que abriste, en el encierro del aire dentro de la brújula, soltando
pintando cerámica en el tresillo, juntando los trozos rotos con saliva de bruma, pegándolos en una de las formas del dragón, contando las islas que faltan a tu continente, clavando mi pared, la dama y el unicornio, en París, sin llegar a París, en Orobundur, confundiéndola con tu casa, detrás de la ventana y la gacela, del cíclope y el clítoris, columpiando a todos los hijos del mundo en mí, al bajar la frente hacia mí, en todo, ahí, tú, en el asombro de siempre. Este poema, que está inmerso en esa experiencia de India, pero particularmente es un poema a mi madre, unida a mi madre, el poema, que se puede ahora entender a lo mejor. El hombre que tiene algo en la cabeza. Que lo pusiste en Facebook, ¿no te acuerdas? El hombre no sé qué. Uy, es que yo no sé ni lo que escribo. ¿Ahí? Sí, el hombre que tiene algo en la cabeza. Da igual, lo pusiste en Facebook, me encantó, digo, por si puedes rescatarlo, no pasa nada. Bueno, ya vamos terminando y siempre me gustaría, con el permiso de los organizadores, yo siempre que este es un momento muy tópico y un poco violento el deciros que participéis, pero de verdad que os lo digo con todas las ganas del mundo. Cualquier cosa, cualquier anécdota que se os ocurra, cómo se escribe, cuáles son nuestras ideas, qué es lo que detona un poema, que cualquier duda, cualquier curiosidad, algo que queráis comentar, alguna experiencia que tengáis con algún libro, en fin, me gustaría que si queréis y hay tiempo participarais, porque creo que esto es lo que hace que esto siempre sea un diálogo. Siempre se dice y cuesta arrancar, pero bueno, yo os lo agradecería. Esto es uno de los poemas, por ejemplo, que os dije antes de que no manejo. No sé bien qué significa. Tampoco escritura automática. A mí nunca me ha convencido la escritura automática. La escritura automática es poner casi automáticamente, no. Aquí hay una zona fronteriza en la que yo de alguna forma piloto el poema, pero como si no lo pilotara. Hay una parte de mí que está ahí y que yo de alguna forma sí que tengo un cierto control, pero desde luego no el sentido completo, ni en este incluso casi nada del sentido. Desde la tiza al aire, un antílope se come el mundo sin tocarlo, sin dañarlo, dejando ileso un mundo comido por antílope. Solo la lenta inclinación del borde hace intuir que fue devorado, devorado y nacido, nacido y testo antílope que duda suceder sus formas. Y este poema, que realmente suele ser recurrente en el que escribe, que es preguntarse siempre sobre la propia palabra, el propio decir, la propia escritura, cómo se dice, quién está escuchando cuando se dice, escuchamos nuestras propias palabras. Es un poco esas paradojas del lenguaje, ¿no? Dentro de la conversación estamos, miramos fuera. Somos mirando desde fuera nuestra conversación. Los hijos de nuestras voces nos ven escuchar desde fuera. Hay panales y asedios. No hay palabras ni testigos, solo conversación. Nido donde nacen laringes que se buscan, que se temen y buscan como insectos espacios. Y yo, si ustedes no decís más nada, prácticamente voy a terminar con este poema también de Busto Parlante. Quito el cuadro, es una opción. Escribo sobre ello, borro lo escrito. Dibujo el lugar, la pared vacía. Me dibujo de espaldas mirando el hueco. Vuelvo a escribir. Alguien toca el timbre. El texto toca el timbre. La visita no repara en la pintura que no está. Hablo con ella y miro la pared. Sigo hablando con ella.
una piedad cóncava me aturde. El texto se marcha, sitúo de nuevo el cuadro en el lugar que nunca estuvo. Yo creo que sí que podemos hacer un poquito de intercambio. Mira, yo para romper el hielo le voy a decir aquí a la poeta maravillosa que dos cositas. Realmente, que en ella yo más o menos conozco un poco, pero no del todo la respuesta, si entiende los libros de poesía como algo unitario, que hablen sobre un determinado tema, o ha habido de todo en lo que tú has publicado. Yo sé que tú que a veces actúas sobre un tema y ese tema, como tú dices, muchas veces te obsesiona y escribes y lo desarrollas, pero siempre te produce eso o a veces es una acumulación de poemas más diversos. Yo ya poemas suelto poco, o sea, lo conecto siempre, necesito conectarlo a una experiencia y entonces es como quien hace un retiro, se mete en una habitación retirada y está enfocado en algo, pues yo me enfoco en algo y me conecto con eso y de ahí todo lo que surja va a surgir en esa sintonía durante días, pero entiendo que cada uno tiene su motivación, su experiencia. Yo al contrario, yo suelo ser muy poco de temas unitarios en los poemas, quitando el recurrente tema del teatro, que no sé, pero Luigi también estaba muy, muy enamorado del teatro. A mí el teatro y todo lo que supone de metáfora, de símbolo, a mí siempre me ha llamado la atención y casi que hay un libro ya publicado que es Zona y otro por publicar que es Teatro para Grietas, que habla sobre ese mundo del teatro, el juego de los espejos, de la interpretación, qué se está interpretando realmente, qué no. A mí ese mundillo, pero quitando este y poco más, luego lo que sí busco es una determinada... El libro, yo creo, cada libro tiene como una pequeña temperatura y unos intentos a lo mejor de forma, a lo mejor algunos son más experimentales, como Cerámica y Astuto, donde juego más con el dibujo de las palabras, con la grafía, los coloco las palabras de una forma, de otra, juego más con el texto. Otros son más en prosa, como los de Bustos Parlantes. Sí que tienen una cierta carácter, una impronta que te empuja a escribir ese grupo de poemas. Pero temáticamente, por ejemplo, no suelo hacerlo demasiado temático, sino que suelen ser de muchos temas, ¿no? De los temas que casi que me van empujando a escribirlos, ¿no? Porque muchas veces tampoco sé exactamente de dónde surgen, ¿no? Os podría decir, sí, un poema puede surgir y surge de leer, de una película, de algo, pero realmente muchas veces, otras veces tampoco sabes exactamente por qué. No sabes cuál es ese interruptor que cuando lees algo o cuando surge incluso casi de la nada, surge esa imagen motor que os dije antes, ese primer verso, esa imagen que te va llevando, ¿no? Y es escalofriante cómo el lenguaje te va llevando también. Y si tú te dejas llevar, como os dije antes, hay muchas partes que me descubre de mí, porque yo realmente tampoco sé exactamente dónde voy. Muchas veces habéis escuchado a los autores de novelas decir que muchas veces sus personajes se les escapan y cobran vida nueva. Yo supongo que en poesía la experiencia es muy similar. A mí muchas veces los versos, las imágenes van trotando y cada vez le doy más rienda suelta, incluso a que sea, como os dije antes, fragmentario. O sea, no pretendo un hilo conductor que vaya llevando el poema sobre un solo lado. Yo creo en algo más rizomático, algo que va creando rebordes y fragmentos. A veces tiene un poquito más de unidad el poema y a veces son puros fragmentos, porque yo creo que nuestra mente trabaja mucho así. Lo que pasa es que la domamos para que parezca todo un discurso muy continuo, pero nuestra mente, si no la filtráramos, está llena de contradicciones, de paradojas, de pensamientos simultáneos, de asociaciones. Entonces yo creo que eso da mucha riqueza, ¿no? A la hora de poder mirar otras posibilidades. No sé cómo lo ves tú, Paco. Sí, no, totalmente. De todas formas, has citado antes tu libro, no sé si es exacto, sí, Cerámica y Astuto, que no has leído nada de él, me parece. Es que es un libro... a mí me gustaría que leyeras algo, y también, Josefina, si has traído el de Hiroshima, también me gustaría que leyeras al menos un poemita.
Entonces, no sé, es mi petición ahora. Mira, este poema al que le tengo mucho cariño porque es quizá el más rompedor desde el punto de vista formal de la experimentación, ¿no? Porque, bueno, me lancé a crear formas de todo tipo, visuales, letras, distintas grafías, tachados. Intenté jugar mucho con el punto de vista formal para precisamente, como dije antes, ¿no? Jugar también con las palabras, ¿no? Y darle... Entonces es un poemario muy visual, que gana mucho viéndolo. Yo le dije a Paco la posibilidad de ponerlo en la pantalla, pero bueno, al final no lo he hecho, no he buscado para ponerlo, porque yo creo que gana mucho, o más que gana o no gana, quiero decir, se entiende mejor el trabajo página a página como un cuadro, y dónde has intentado poner las palabras, con qué elementos has jugado, con qué no, es muy visual. Por eso quizás no me he animado bueno, pero vamos, voy a decir como él dice, aunque sea alguno así, un poco por nombrarlo, ¿no? Este, por ejemplo, tiene mucha importancia un asterisco que va en el primer verso y al final suelto, casi después, casi suelto del texto total, 2 asteriscos. Los asteriscos muchas veces sabéis que funcionan como referencia a algo que explica supuestamente. Aquí no hay explicación posible. Aquí el asterisco navega en la página y está un poco solo porque no hay llamada ni voz que explique nada. Pero vuelvo a deciros, cuando yo creo esto tampoco estoy seguro de esto. Pero bueno, son, como digo, visiones a posteriori, ¿no? Y luego el poema es muy breve. Simplemente dice: el regadío es tu cuerpo, mi cuerpo, la casa radical, los comensales del solsticio. Y este que se supone que entre paréntesis va como una acotación teatral, que debe de hacerse como una voz en off, ¿no? Incluso aquí pone dormido, es decir, la voz en off de una persona dormida, lo cual ya de por sí es paradójico, porque es difícil extraer una voz en off de alguien dormido, pero nuevamente el misterio, ¿no? Y lo que nos hace un poquito la interrupción, ¿no? El interruptor, digamos, o el cortocircuito, mejor dicho. Pienso en la hormiga, en la única hormiga que recorre la Antártida, en la tibia hormiga que desnivela el blanco, en la incipiente hormiga del signo en tempestad. Pienso en su cuerpo, atareado con la luz, en su cintura sorda y resonante, en su esqueleto circular sembrando los anillos del cedro. Sí, Paco me invita a leer de este libro, Papá Hiroshima no me deja dormir, que, bueno, antes decía Tobías de si los libros los hago en torno a una temática. No es temática, no lo vivo así, es más una experiencia, algo que me impacta y a lo mejor en ese momento no me doy cuenta, pero de pronto voy viendo que estoy escribiendo en torno a eso. Y bueno, este libro se originó a raíz de que estaba viendo un documental súper realista de lo que fue la bomba atómica sobre Hiroshima. Y al mismo tiempo que lo estaba viendo, empezó a brotar ya, en principio, el título, que hasta me da cierto pudor, o sea, yo veo este título y me da como pudor, ¿no? Porque Papá Hiroshima no me deja dormir. ¿Quién hay ahí? ¿Soy yo? ¿Una niña? O sea, ¿qué hay ahí? O sea, lo que dice Tobías, que hay que descubrir tanto en lo que uno mismo escribe, que me lo decía también Iván esta mañana, un alumno que me he enterado que escribe poesía, un alumno de fotografía, que ahí hay un núcleo de fotógrafos, pues uno de ellos me he enterado hoy que también escribe poesía y me ha enseñado, y eso hablábamos, cómo lo que escribes te revela a ti mismo cosas que no conoces, ¿no? Pues este libro nació así, de esa experiencia. Entonces, sí, temática, pero la temática a mí me parece algo pensado y la experiencia es algo que entra, contactas con ella. Voy a leer alguno que dice Paco que lea del libro, que él me conoció a través de este libro, entonces le tiene algo más de cariño. Bien. Hiroshima tiene hambre.
A Hiroshima le ha quedado un hipo de tentáculos, le siguen niños, se le repiten niños, se le hace igual el ácido al cielo en la orina, a Hiroshima se le revuelve el agujero en el estómago, las patadas de los niños en el vientre de la atmósfera, se le revuelve un segundo de cielo que no dijo no en aquel agosto. Una ciudad explota como si las casas le debieran huéspedes, como si el mar le debiera un vaso. A Hiroshima le pulsa la vejez de los recién nacidos. Le cuentan que tuvo que ser así. Le dicen que en su centro quedó una oruga que prefirió no huir y que toda la humanidad la vio no morir con una dignidad casi humana. En el centro de Hiroshima una oruga recuerda vendándose los ojos que la humanidad lleva ciegamente al descubierto. Voy a leer otro. La mujer de la limpieza de Hiroshima, la que pasa su escoba por toda la ciudad recogiendo escombros junto a aullidos de lobo, la que han contratado desde el año 1945, quiere que su vaso de agua de las 12 sea efervescente. Desde entonces se niega a beber un vaso de agua en calma. No soporta un vaso de agua que no hierva y crepite y produzca ondas cuando lo mira a la sed. Bueno, leo un tercero y ya. Hiroshima es el pellejo de una fiesta. Hiroshima no es lo mismo que Hiroshima. Hiroshima no es lo que queda alrededor de una palmera, ni la caída de sus dátiles en la vacuidad de un all inclusive. Hiroshima es incómoda en boca, cereza en paladar, cereza en gusto. Prueba el primer sorbo y dejas que el camarero llene la copa sin que abra una nueva botella para ti. Dices, yo no entiendo de vinos, yo no entiendo de heridas, sabiendo que llevaba abierta mucho tiempo. Aún así bebes del mismo vaso. Nadie se sirve una copa de Hiroshima, nadie dice, póngame otra de lo mismo, pero seguimos repitiendo las mismas ciudades. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues eso, yo invito también al público para que intervenga. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, Manuel Ángel, gracias. Bueno, yo solo quiero dar las gracias. Es algo cada vez menos frecuente, pero os doy las gracias además por algo que me parece importante y me parece importante recordarlo aquí. En un mundo de mercados, mercancías y mercaderes, lo que se da y se recibe gratis tiene un valor añadido, porque está orientado al ser más que al tener o más que al poder. Yo en esta tarde creo que de alguna manera he habitado vuestra palabra. Decía Heidegger que la palabra es la morada del ser. Y decía Juan Ramón que la palabra es casa de tiempo y de silencio que va al río de la vida. Y vosotros nos habéis ofrecido ámbitos para vivir, ámbitos para habitar, ámbitos para resonar, para entrar ahí y experimentar cosas que antes no habíamos experimentado. Para mí esa es la auténtica poesía, la que intenta decir con palabras lo que no se puede decir con palabras, pero lo intenta. Y en ese intento, pues, realiza el misterio de la comunicación, que alguna vez se convierte también en el misterio, reivindiquemos laicamente la palabra, de la comunión poética. Decía Borges que otros se sientan orgullosos de lo que han escrito. Yo me siento orgulloso de lo que he leído, de lo que he oído. Yo esta tarde me siento profundamente orgulloso de haber podido habitar en el corazón de vuestra palabra poética. Muchas gracias.
Me gustaría, es difícil añadir algo después de Manuel Ángel, pero yo comparto con él esa sensación. Hemos estado, creo, todos toda la tarde como asomados a un abismo en el que casi nos hemos caído, mientras vosotros manipulabais las palabras hasta el punto antes de que llegaran a romperse, ¿no? Y eso es realmente muy difícil conseguirlo en poesía sin que se convierta en algo incomprensible y que no nos lleve a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo también desde aquí quería daros las gracias porque ha sido realmente una tarde magnífica, extraordinaria. Así que, bueno, gracias y cuando queráis, aquí estamos. Bueno, yo quería deciros, como empecé un poco, ¿no? Que por favor le deis una oportunidad a la poesía en vuestra vida. Hay quien, como Luigi, en su propia trayectoria vital ya es poesía, pero al menos en la dimensión creativa, darle una oportunidad a la poesía. Daros una oportunidad en la poesía porque realmente abre muchas posibilidades y nos amplía. A mí me encanta lo que ha dicho el profesor porque realmente es lo que yo voy buscando, que la poesía habite y que la poesía tenga la importancia que tiene, no nosotros, que podemos escribirla mejor, peor, con mayor o menor acierto, sino la propia posibilidad del lenguaje. Decía Emily Dickinson que la poesía era la casa de la posibilidad o algo así, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenéis que intentar, de verdad, en el día a día, acercaros, dar la oportunidad, tener algún libro, hojearlo, tampoco requiere daros esa oportunidad porque realmente creo que la poesía lo merece y ustedes también, y os vais a sentir con más amplitud y conociendo zonas como yo hago con la poesía de mí que no conocería si no es escribiendo. Y yo al lector le doy la misma, como dice el profesor, la misma importancia que al escritor. De hecho, hace poco escribí, escuché algo que me encantó, no recuerdo la autoría, que decía que para leer también es necesario estar inspirado. No creáis que la inspiración o que la creatividad solo está de una parte. El que recibe cualquier producto o cualquier elemento, mejor dicho, artístico, tiene que poner de su parte y tiene que poner la carne en el asador, su propia creatividad, y que juntos formen otra cosa. Entonces yo creo mucho en el protagonismo del que recibe lo que se hace y le doy casi una dimensión tan creativa como el que la hace, ¿no? Sí, perdón. Sí, tenía una curiosidad porque he escuchado muchos nombres de animales en los poemas de Arlo. Y me gustaría preguntar si es una casualidad, o tenéis alguna reflexión sobre ello. Sí, a mí también me ha llamado la atención. En mi caso yo te digo, este es un tema muy curioso, porque en tu imaginario, en tu trayectoria vital y de escritura, salen y entran muchos vocablos de todo tipo que tampoco tienes muy clara la explicación. Yo creo que el mundo de los insectos, poniéndome también, como ustedes, un poco a indagar a posteriori, yo creo que a mí me interesa desde el punto de vista de lo micro, ¿no? Del conocimiento, de la observación de lo pequeño, de lo supuestamente más invisible, pero que está ahí desarrollando la vida como puede, como nosotros, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, creo que eso de los insectos, creo que va por ahí, ¿no? Es un paralelo humano, pero desde la humildad y desde lo pequeño, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pero sí os digo que en general, tanto una tempestad que te venga o un poemario te viene, no sé por qué, acuden a él unas palabras, ya sean de animales, ya sean de objetos, ya sean de anatomía. Por ejemplo, ya os dije, a mí se me impuso en un poemario mucho el codo, ¿no? Luego he hecho una cierta interpretación, ¿no? El codo es muy duro, pero es muy flexible, crea ángulos, crea mucha posibilidad de movimiento. El codo es muy interesante. Pero sí, es muy interesante el codo. Es un animal muy interesante. Entonces, digo, entran y salen en los poemarios palabras, y esos son como animales vivos también, ¿no? Las palabras. Y eso también es muy emocionante, porque tampoco las controlas del todo,
tampoco sabes por qué están entrando o por qué no, por qué una palabra ya deja de utilizarse y por qué espera su oportunidad, pero de momento no la utilizan, ¿no? Es todo muy mágico y muy misterioso. Desde mi punto de vista, a ver, se puede abordar desde muchos lugares la entrada de todo este tipo de animales, insectos. Yo lo que observo ahí es que creo un ecosistema y es como de pronto se empieza a generar un bosque y que ahí pues de pronto empiezan a convivir pues ciervos y no sé qué. Y me pasa eso, hay libros, bueno, siempre aparece el ciervo. Y digo aparece porque aparece. Pues como cuando vas por un bosque y aparece un ciervo, pues lo mismo. Estás escribiendo y aparece un ciervo. El ciervo yo ya lo tengo, hay ciertos animales que como pienso que son animales que leen, que escriben, que están metidos en ese... El ciervo para mí es un animal muy sintónico a la escritura. Y también entiendo que creas un ecosistema y hay cierto tipo de seres vivientes que dicen, aquí me alimento yo, aquí genero vida yo, y entonces entran y forman un cuerpo con ese libro. Y después también sonoramente es verdad que por ciertos sonidos, entonces pues hay muchos ángulos desde donde se puede descubrir qué pasa ahí, pero sí. Bueno. Sí, también se me ocurre, perdona Josefina, también se me ocurre ese planteamiento que yo a veces me he hecho sobre escritura ajena en mi propia escritura, que es que yo, como ella dice, como un sonido se te imponga, no es a lo mejor tanto por el sentido, por la propia sonoridad, por su propia fuerza o por algo atávico de su propio sonido que me atrae en ese poemario, en ese momento de mi vida. El codo a lo mejor no alude ya solo a la palabra, no a su significado convencional. Muchas veces el codo se te impone o antílope o oruga, a veces como insecto y a veces como su propia fuerza sonora que encaja en otro contexto. Incluso lo hago parecer otra palabra en otro contexto. Quiero decir que no siempre por repetir las palabras quiero repetir un mismo significado de las palabras, sino que según donde esté situada también cambia su alma. También muchas veces las palabras que intentamos, como os dije antes, buscarle un alma nueva, también a veces cambian por la propia disposición, dónde las sitúes, con qué imantación de otras palabras las sitúes, y eso hace que de alguna forma mute. Y la mutación también es muy interesante para lo que os digo, para huir de la poesía más convencional y más repetitiva, que como dice el profesor, ya tiene muy empobrecida la resonancia porque está muy endurecida en su propio significado y como os dije yo antes, un poco cansada de significar siempre lo mismo, ¿no? Esa es una de las responsabilidades de la poesía, ¿no? Animar a las palabras para que no se aburran de significar. A mí me ha recordado un poco, cuando tú hablas mucho de la hormiga también, me ha parecido la hormiga, la oruga, sí. Me ha recordado a una novela, ahora no recuerdo la novelista, es una de mis novelas favoritas, que es El Dios de las pequeñas cosas. Sí. Que es una novela maravillosa, y me parece que también Lorca en un poema decía, bastaría con observar detenidamente un insecto para no dudar de la existencia de Dios. Entonces las pequeñas cosas, las pequeñas criaturas que tienen una vida ahí misteriosa de la que no somos conscientes, pero que no paran, no sé cuánto, también se convierte en una especie de símbolo de eso de lo que uno no es ni siquiera consciente, pero que está ahí, ¿no? A mí me ha parecido que va en esa línea y me ha recordado sobre todo tus poemas de tu experiencia de India, me ha venido ese libro y es eso, ¿no? Sí, a mí me parece lo que os dije, ¿ves? Interpretaciones son lo que ensanchan la propia obra, cada visión, cada intuición. Yo estoy de acuerdo contigo, además yo creo que ese mundo micro es un ejemplo de humildad y de humildad, de pasar desapercibido, de ser sin parecer, sin tener que siempre aparecer ante los demás, ¿no? Es una vida como muy invisible, ¿no? Más sutil quizás, ¿no? Que pasa desapercibido. Quizás todo eso nos llame la atención en un mundo tan de foco, tan de aparentar y de parecer, no más que de ser. Yo creo que ese mundo que se mantiene mucho al margen de nuestra propia visión tiene un ser en sí más puro porque no está tan
mirado, ¿no? Tan contemplado, y no se tiene que preparar, ni disfrazar, ni aparentar. Quizá todas esas cosas nos llamen la atención sin saberlo. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues nada, clausuramos entonces, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo a todos, gracias Tobias y Josefina por la tarde de hoy. Y nada, os aplazamos a la próxima sesión del aula de poesía, Facultad de Filología Ateneo de Sevilla, que se anunciará cuando corresponda, y espero veros a todos aquí convocados por la próxima. En principio todavía no tenemos periodo cerrado, pero bueno, en principio para el mes que viene estamos planeando tener la siguiente sesión. Así que bueno, estáis todos invitados de nuevo. Muchas gracias a todos.